Suscríbete a la Panterita. Cuando el trabajo se siente indomable, hay solo una marca de camiones que puede mantenerse por encima de todo. Elegí Isuzu, la marca de camiones más vendida del Paraguay. Con su fuerza, eficiencia y durabilidad, vas a poder asegurar que el trabajo nunca se te escape de las manos. Además, la calidad de origen 100% japonés solo confirma quién es el alfa en esta jungla. Camiones Isuzu, invencible por naturaleza. Representa Automotor. 780 AM. 1 de marzo. Un compromiso con la verdad. Deporte total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los oyentes de la radio, a todos los televidentes de Deporte Total. Aquí estamos arrancando otra semana activa con mucho fútbol. Hoy juega la selección paraguaya a las 5 de la tarde. La albirroja enfrenta a Brasil por el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París. A las 5 la selección paraguaya enfrenta al representativo de Brasil, su primer partido de los 3 que tiene que disputar nuestra selección para ver si consigue una de las 2 plazas que se tiene en carrera para los Juegos Olímpicos de París. El vigente campeón del fútbol paraguayo, Libertad, sigue siendo imparable, es único puntero del campeonato. Gran momento de Guaraní. De a poco su nuevo entrenador está armando un nuevo equipo y está dando resultados sumamente importantes en este arranque de campeonato. Contundencia de Guaraní en las 2 últimas fechas. Olimpia juega hoy para regularizar su partido ante Ameliano y Cerro Porteño se frenó drásticamente en el este del país. ¿Qué tal, Benicio? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, y lo reservamos a último para recibirlo de nuevo a nuestro compañero Jotita Bernabé, que tuvo las vacaciones más extensas y que sufrió un accidente antes de venir. ¿Cómo te va, Juan Eduardo? Bienvenido. ¿Cómo va, Luis Enrique? Buen día, un cordial saludo para todos. No, vacaciones justitas. Cumpliendo todos los días las vacaciones, como corresponde. Ya tengo licencia. Te comunico que tengo licencia ahora. ¿Por qué? ¿No? Ya vino Jotita, ya no sé. Ya puede faltar. No dije eso. Bueno, no dije eso. Dentro de todo, ya bienvenido. Gracias, profe. Bienvenido, Juan Eduardo, y tenemos mucho fútbol, así que estamos en pie de mucho trabajo en esta semana. Eso fue irónico, me parece. ¿Por qué? No, en serio, nada. ¿Por qué irónico? Y porque sí, pie es lo que menos tengo ahora. No, pero vos siempre tuviste, siempre trabajaste. Humor negro fue. Sí, humor negro fue. Pie es lo que menos tengo. No, tenemos, pie es lo que menos tengo. Tenemos un pie enyesado, pero no pasa nada. Es decir, igual, los grandes tienen que estar igual en todos los partidos más importantes, en los clásicos. Sí, señor. No hay estirón. Con una pierna tiene que jugar. Sí, claro. Este es lo que va a jugar con una pierna. Este sí va a jugar, literalmente. Sí. Qué lindo está tu recorte, Tano. Dios Gracias. mío, cada vez mejor, ¿eh? Gracias. Cada vez más policía. Qué lindo recorte de policía. Bueno, hay muchas cosas que tocar y tratar. Lo que pasó con Cerro ayer futbolísticamente, con 9 hombres casi le frena. O sea, le frenó el equipo de Mallorquín. 9 hombres empató con un penal que después tuvo la discusión, que particularmente yo entiendo y comprendo el reclamo de la gente de Cerro. Yo creo que tendría que haberse jugado 3-4 minutos más, porque prácticamente no se jugó los minutos que había adicionado el árbitro. Para mucha gente el penal fue discutible, para mí fue penal después de ver las imágenes. Sí, es discutible para mí la segunda tarjeta que le mostraron al jugador de Báez, de General Caballero, que fue expulsado finalmente por doble amonestación. Y ahí ya se le complicó todo. Coste que incluso con 10 hombres se pone en ventaja el equipo rojo por 2-1 sobre Cerro Porteño, que después, cuando se quedó con 9 ante la correcta expulsión del Escano, que le entró de manera violenta a Pires de Mota, que se salvó de una fractura, de una lesión grave. Que para mí ya le perdonó en esa entrada sobre Iturbe. Sí. Una amarilla por lo menos. Sí, era por lo menos una amarilla, pero esa última jugada fue terrible, totalmente descalificadora. Correcta decisión del árbitro Díaz de Vivar. Pero ¿qué problema tiene Díaz de Vivar, Luis Enrique? Dios mío. Y siempre hay hace rato que tiene problemas él. Siempre se le complican los partidos, ¿verdad? Se le complica. Y si está normal, complica él nomás. Pero igual ayer creo que yo lo único que le cuestionaría son los minutos de adición que prácticamente no se jugaron.
No, prácticamente no se jugaron. Después, las expulsiones para mí están correctas. Para mí la segunda amarilla que le mostró a Báez me parece que fue un poco exagerada. ¿Por qué? La amarilla que le mostró al... Ya, entiendo, pero ¿por qué exagerada? Y me parece que la acción no ameritaba una amarilla. Se escapó Cecilio, iba en dirección al arco y el jugador no juega el balón. Puede ser. El toque es accidental, pero lo accidental no se juzga la consecuencia. La consecuencia. Bueno, discutible de todas maneras. Yo lo que sí reclamo es que no hizo jugar los minutos que debía hacer jugar. El calor creo que le perjudicó en un principio más al conjunto de Cerro por su estilo de fútbol, ¿verdad? Que el cuadro de General Caballero trató de hacerlo todo más lentamente. No, pero Cerro ya ha jugado en esa cancha a las 8 de la noche y tampoco le fue bien. Le cuesta esa cancha a Cerro le cuesta esa cancha y le cuesta a General Caballero en esa cancha. Además, Cerro Porteño, Jotita, escúchame, no podés argumentar, sí, el árbitro no adicionó lo que te corre. No vayas a llorar por eso cuando que en el tiempo normal y en el presupuesto de Cerro Porteño tiene que figurar este partido en el haber, no en el debe. Pero ¿y cómo Cerro hoy en día con sus 9 no le hace goles ni al Arco del Triunfo? ¿Cómo va a pretender ganar los partidos así? Y bueno, pero está su turbo, no sé qué. No, y Turbe sí, Cecilio también. Cecilio para mí jugó bien ayer. Para mí fue el mejor. Y Turbe hasta donde puede también hizo mucho. Sí. Creo yo que lo extrañó Apache ayer, pero los 9 de Cerro Porteño no hacen goles. Totalmente. No hacen goles. Estamos de acuerdo. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Eso significa de que esto no depende uno de dos, depende, es grupal, es colectivo por el fútbol. Y ahí tenés, por ejemplo, en estos momentos emerge, como dijo en su alocución inicial Luis Enrique, emerge un equipo que está lindo eso, porque eleva, jerarquiza el campeonato, entusiasma el campeonato. Me refiero a Guaraní, contundente en su partido. Y ojalá que siga así. Como comienza a hacerlo de nuevo también Libertad, claro, que es el gran candidato, porque Libertad sigue siendo el gran candidato. Comenzó un poco que parecía con cierta inseguridad, pero tampoco perdía. Y hoy es el puntero del campeonato, el candidato real, ¿verdad? El candidato 1. Cerro sigue siendo candidato, viene en esta fecha tendrán que enfrentarse entre sí. Va a ser un partido, no digo que ya va a ser un partido bisagra porque esto recién comienza, pero es un partido importante para medir un poco. Un partido termómetro. Sí, para palpar un poco y sentir lo que será un mano a mano o dos candidatos ciertos al campeonato. Para mí Libertad es indiscutible, para mí Cerro también es indiscutible, pero tiene que ir afirmando algunas cosas. Ayer, por ejemplo, el muy criticado Churín hizo un segundo tiempo muy bueno. Churín hizo un gran partido ayer en la segunda etapa, forzando para que queden las chances a sus compañeros. Hay que reconocer también que ayer para mí quitó 4 pelotas de gol el arquero. Fue clave el arquero General Caballero. Ahora, volviendo un poquito a Cerro, porque yo vi solamente el primer tiempo, después fui a Cancha de Libertad. A mí me deja la sensación de que Cerro cuando pierde intensidad y cuando no puede ponerse en ventaja en el marcador, da muchas ventajas en la mitad de la cancha. Para mí ayer el trabajo de Carrascal defensivamente insuficiente y solamente Piris Amota para la recuperación. Por eso ustedes se habrán percatado que cuando presiona Cerro y recupera el balón en campo contrario, todo bien, todo lindo. Pero cuando no puede cortar el inicio del ataque del conjunto rival, todo va y termina en el sistema defensivo. Entonces, que también es blando. Que también es blando, ¿verdad? Sobre todo ayer lo vi bastante flojito a Morel, muy dubitativo. Empezó luego del arranque Morel. Sí, y aparte con la lentitud parece que todo es mucho más predecible, ¿verdad? Cuando intenta salir Cerro Porteño y cuando no le puede dar esa agilidad. Entonces después Cerro termina complicándose muchísimo cuando no se pone rápido en ventaja. Disculpame, Jotita, yo miro nomás el contexto. Porque Luis Enrique dice no va a ser un partido de bisagra. No, Cerro Porteño tiene en 2 fechas el 50% de su futuro en la apertura. En 2 fechas. Libertad primero, Olimpia después. Me parece exagerado. Tengo mi postura. Está bien. Pero digo, planteo este escenario, no saca ni un punto. ¿Cuál es su futuro? Ya tiene 3 ventajas a su rival, que le va a sacar otros 3 más. Sí. Ya van a ser 6. Sí. O sea, le da Olimpia gana hoy y gana el clásico, le saca 4 nada más y quedan todavía, ¿cuántas fechas? 16.
No, hablamos de la perspectiva del interés de Cerro Porteño. Por eso te digo, hoy Olimpia está abajo en la tabla que Cerro Porteño. Sí. Si hoy Olimpia le gana a Meliano, le va a sacar un punto a Cerro Porteño. Sí. Esto todavía sujeto, que para mí Cerro tiene que perder los puntos contra el 2 de mayo, Sí. va a quedar con 7. Sí. Si Olimpia le gana el Clásico, y si Cerro pierde contra Libertad en esta fecha, Olimpia le va a sacar 4 nada más. Libertad sí se le va a ir a 6. Pero quedan todavía 15 fechas para Cerro Porteño. Claro, pero va a tener muchos equipos encima. Va a tener porque Guaraní, 4. aunque pierda, igual seguirá estando encima de Cerro, por ejemplo. 4 equipos. Incluso le puede sacar más diferencia. Ese pues es el tema. Pongo nomás como vara Libertad, que se le va a ir demasiado, porque ahora ya tiene 3. Si le gana son otros 3, por no decir 6, ¿verdad? Pero lo que quiero significar es esto. No es solamente Libertad que tiene que mirar ahora Cerro Porteño, sino que también un Olimpia que va sumando. Y Guaraní uno como que no le tiene en cartelera y aparece como un protagonista principalísimo por los resultados que está obteniendo. Bueno, después vamos a hablar de Guaraní, seguramente, pero un plantel renovado y evidentemente se demuestra con esto que los dirigentes de Guaraní apretaron el timbre justo con el técnico. Pero corto. Está armando un nuevo equipo, pero no sé si es largo. Corto no y en si carrera larga. Pero no, corto, totalmente, pero corto. Es muy analizable el punto que tocó Juan Eduardo, pero por ahora está bien. Está comenzando a aceitarse y a tener contundencia. Incluso es así que hasta Walter González está haciendo goles y hizo ya 2 en 3 partidos. Está Diego Martínez, el chino. Diego, ¿cómo te va? Un gusto, buen día. ¿Qué tal? Igual, un gusto y buen día. Luis Enrique te está saludando, chino. Decinos, de todas maneras, un resultado importante por el rival, pero estaban ganando el partido con 9 hombres. Vos llegaste primero a la pelota. Yo estuve en la cancha narrando el partido y viendo que llegaste primero a la pelota. El contacto vino después, vos sentiste esa acción, pudiste ver de nuevo la jugada en la cual castiga penal el árbitro. ¿Qué tal, Luis? Y la verdad que una jugada muy complicada, por decirte, porque en la última pelota, nosotros como decir con 9 hombres tratando de sacar el partido adelante. También viste que el primer tiempo adicionaron 6-7 minutos que no hubo ni cambio, nada. El arquero de Cerro se cayó para cuando Iturbe se lesionó, tuvo un golpe, salió afuera, el arquero de Cerro se cayó a hacer tiempo. Es viveza, ¿verdad? Pero se repuso rápido cuando entró su compañero y adicionan 6 minutos, la misma cosa en el segundo tiempo. 7 minutos, yo creo que también ellos hicieron su partido, nosotros también nuestro partido, pero también yo creo que hubo en contra muchas cosas porque era la última pelota. Yo recupero ahí de Churín en el área y cuando pateo la pelota, el jugador de Cerro hacia atrás se tira o mete la pierna y el referee va y cobra penal, capaz porque es Cerro o porque es un equipo grande, o si éramos nosotros, yo creo que iba a cobrar diferente, iba a cobrar falta para ellos. ¿Vos creés que porque fue Cerro se dio el penal? Yo creo que sí, nosotros somos un equipo chico donde yo creo que en esa última pelota yo creo que no van a cobrar eso, van a cobrar falta para ellos porque yo llego primero a la pelota, trato de sacar la pelota del área y el referee va a interpretar de otra manera porque yo no en ningún momento le di al jugador de Cerro que venía hacia atrás y yo cuando piso y trato de rechazar, él mete la pierna y chutamos ahí la pelota y también chocamos ahí, o por decirte pateamos la pelota y yo ponerle que pateo su pierna o él patea mi pierna, ese ya iba a quedar a criterio del referee porque fue hacia atrás y yo en ningún momento le di y la pelota quedó enfrente de mí y yo iba a rechazar y la verdad que no sé cómo vio y no dudó en cobrar penal. Al final del partido ustedes les reclamaron, ¿qué dijo ahí al final del partido el árbitro? Porque también la gente de Cerro reclamaba el hecho de que ellos pedían que se juegue 4 minutos más, 3-4 minutos más. Y la verdad que es difícil, se nos echó 2 compañeros en una jugada en la esquina en el primer tiempo. Ronaldo hace una falta, le saca una tarjeta, en la siguiente jugada y misma va y le saca la segunda. Yo creo que si fuera al revés o otro equipo, yo creo que iba a pensar 2 veces en sacar en la próxima jugada al mismo jugador la misma
tarjeta o tratar de expulsarle. Yo creo que en ese sentido también fue muy rápido. Yo creo que tampoco fue para expulsión. Y muy dolido, ¿verdad? Porque en el campeonato pasado también lo mismo contra Cerro. Acá el local estábamos ganando 1-0. Adicionan 12 minutos y nos empatan en la última jugada. Yo creo que es muy complicado tratar de hacer buen partido contra equipos grandes y tratar de sacar resultados porque siempre a la larga termina de esa manera. O sea que los equipos grandes tienen así en este tipo de partidos indiscutiblemente mucha ayuda arbitral. Y yo creo que sí, ustedes más que nadie saben todo lo que el campeonato local, todo lo que conlleva a los equipos grandes, y es difícil jugar contra ellos porque en todo momento ellos le hablan como quieren al árbitro, ni una palabra a ellos. Nosotros en la primera que le hablamos ya tarjeta o no quieren ni que se le hable. Y es complicado, la verdad que es complicado, porque en jugando nosotros de local o de visita es la misma cosa. Y es difícil así. Última pelota, 95 minutos, podría tranquilamente cobrar, yo ya voy a patear la pelota y él me toca de hacia atrás porque yo en ningún momento le grito, pero él dio de otra manera y cobró el penal, y yo creo que también nos perjudicamos porque con 9 hombres le hicimos partido a un grande equipo, a jugadores de tremendo nivel que están en Cerro, y yo creo que tampoco necesitan de eso. No, hicieron un buen partido, estuvieron cerca. De todas maneras, creo que están haciendo un buen inicio de campeonato, ustedes sumando puntos y por lo menos no perdiendo, porque estos partidos, quiera sea o no, más allá de lo que el trámite y de lo que pasó ayer, son partidos que más o menos está ahí en el haber que se puede perder. De todas maneras, están haciendo un buen trabajo, Chino. ¿Lo ves así vos o no? Sí, la verdad que sí, porque empezamos de buena manera. También empatamos con Nacional allá a Cerro, se le ganó a Tacuarí, rivales directos. Teníamos que tratar de sumar porque necesitamos, porque estamos complicados ahí en el fondo, en el promedio, pero como vos estás diciendo, estamos haciendo buenos partidos. Yo creo que de esa manera, de esa intensidad que venimos manejando, de la forma que estamos jugando los partidos, yo creo que vamos a sacar muchos puntos adelante, que es lo que necesitamos. Chino, gracias por este contacto con Deporte Total. Un abrazo. Dale, igual cuando guste. Diego Martínez quejándose del arbitraje y fue muy claro. Si éramos nosotros, no lo cobraba ese penal. Y bueno, es lo que a veces también la gente dice, que siempre los equipos grandes tienen... Desde la edad de piedra, eso. Desde la edad de piedra. Desde la edad de piedra que los grandes tienen siempre una o dos de más. Ahora, analizando Jotita, Benicio, Tano, realmente el partido de ayer, porque estamos hablando de Cerro Porteño, que comenzó con todo, que ya tuvo un parate en el partido que no terminó con el 2 de mayo, y ayer pasa de nuevo lo mismo, es decir, con jugadores que se nota que están en buen nivel. Yo quiero destacar lo de Cecilio, por ejemplo. Cecilio Domínguez está en un nivel buenísimo, que si sigue así, yo no dudo que pueda llegar de nuevo a la selección paraguaya, tener su oportunidad. Lo mismo Piris de Mota, o sea, Cerro está teniendo jugadores que están en muy buen nivel. Ahora, el partido de ayer, ¿dónde falló? Solamente en la contundencia, solo le faltó contundencia. No, para mí no. Y en el fondo, para mí, no, Cotita. No, pero hable. No. Intercambiemos, vos hiciste el... No, simplemente digo que no es solamente la orfandad goleadora, fundamentalmente es su referente ofensivo, sino también en el fondo tiene su flaqueza, ¿verdad? Porque ahí vamos a lo que mencionó el Tano. Porque hoy Carrascal tiene una función diferente a la que tenía antes. Claro. Hoy Carrascal tiene esa función de ser el volante, como juega con dos, Bernay hoy, Piridamota y Carrascal. Sí. Carrascal es el que él se suelta y va un poco a marcar esa superioridad o equiparar la cantidad de jugadores de Cerro en campo rival. Cuando tiene la pelota. Sí. Y antes Carrascal era el que se iba a juntar la pelota de los pies de los centrales. ¿Qué pasa? Lo que menciona Altano. Carrascal no tiene esa dinámica para ir y volver. Él es un jugador lento, que tiene buen pase, que tiene buen manejo de pelota. Tiene fútbol elaborado. Cuando Cerro la pierde, sí, a Carrascal le queda lejos la pérdida. Y le queda lejos el retroceso también. Entonces ahí ya queda solamente Robert Piridamota. Cerro juega con dos extremos que son punta. Cecilio e Iturbe. Que ellos te van a retroceder en un hipotético caso para pasar la línea de la pelota y armarte una figura. Pero no tienen en su gen
Eso de retroceder, tirarte al suelo, marcar, hacer un doble filtro con Enzo, con Arzamendia, no tienen ese ADN. Claro. Entonces Cerro sufre. Y atrás con Báez y Morel, que son lentos, se nota mucho más. Arzamendia se va, Enzo se va. Entonces Cerro es un equipo que por momentos se desprotege y bastante. ¿Y qué plantea eso? Yo creo que, haciendo una analogía para entender mejor, en su mejor momento Daniel Ganero habló Libertad, tenía lo mismo que Cerro tiene ahora, un extremo que son delanteros. Tito Villalba por derecha, Lorenzo Melgarejo por izquierda, pero respaldaba con 3 volantes recuperación. ¿Y la dinámica de Ernesto? Y la dinámica, la movilidad de Ernesto. ¿Y la movilidad de Diego Gómez? De Diego Gómez, de Lucas Sanabria. Bueno, eran 4x4. Claro. Y hoy Cerro no tiene, entonces, no tiene esos jugadores. A eso tenés que agregarle que ayer jugó Ferfer, y Ferfer pisaba también el área contraria. Claro. Y Ferfer no tiene el mismo arranque, no tiene la misma velocidad de Pachi, que tampoco tiene el oficio de marcar, pero por lo menos retrocede para hacer número, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Un Cerro muy expuesto. Pero para mí, el principio del problema fue la falta de contundencia, porque si Cerro, cuando se pone en ventaja, es un equipo que tranquilamente se puede defender con posesión en balón. Conste que hubo partidos donde se puso en ventaja y rápidamente el equipo rival lo había empatado, ¿verdad? Pero para mí, ese es el principio del problema en Cerro. Y justamente, perdón Benicio, eso que ustedes están analizando correctamente de la mitad de cancha, que le faltó un poco de recuperación, hizo que llegara la jugada de Pedro Arce, porque él solo desborda por izquierda una pelota que la pierde en la mitad de la cancha. Pedro Arce. Teo Arce pierde la pelota, roba la pelota y le gana y sale entre dos, porque sale entre Enzo. Casi 3. No, el tercero fue Piris Damota porque también lo anuló. Venía haciendo sombra. Fíjate que Enzo lo viene corriendo de atrás. Sí. Él va en un mano a mano con Carrascal. Pero él frena y le tiene a los dos ahí, zafa de los dos. Sí, y Enzo le dice adelante. Él va a trabar con Carrascal, ¿verdad? Retrocede, engancha para afuera y Enzo termina pasando de largo y ahí lo salió de los Sí, dos. porque Enzo no llega. Sí, y después en eso que decís vos, Jotita, que hacía sombra Piris Damota, él lo anula. Para meterse por el medio. Sí, y después hay un gran movimiento sin pelota, no sé si fue Ayala o quién fue, que lo saca a Morel. Ayala. Entonces atrás recibe a Sanguina que está haciendo un campeonato espectacular, recibe el balón, engancha y define muy, muy rápido, ¿verdad? No, yo estoy hablando del segundo gol, fue Arce el que pegó la pelota. Ah, no, yo te hablo del primero. Yo estoy hablando del segundo, cuando con 10 hombres se pone en ventaja. Y el segundo es una jugada de Teo que se mete prácticamente entre 2 jugadores y medio porque Enzo viene retrocediendo, pero no ejerce. Enzo es el que no ejerce una presión sobre Teo, ¿verdad? Y ahí es donde Arce zafa de los dos, se mete en el área con esa larga diagonal, lo deja Piris Damota y después remata. Sí, se mete entre Carrascal y Piris Damota. Entre Carrascal y Piris Damota es donde se mete. Enzo ya no llega a la presión, ni siquiera él prácticamente llegó haciendo sombra. Ayer para mí fue un partido muy bajo de Morel, ¿verdad? Que yo pensé que le iba a sacar a Morel, le sacó a Báez, el técnico, cuando hizo el cambio para tirarlo a la cancha a Fariña. Y un grito de alerta. Que tampoco entró bien el chico Fariña, yo esperaba más también yo también. ahí, ¿verdad? Tiene muy buenas condiciones. Porque tiene buenas condiciones y oportunidades que tiene que saber aprovechar. Lo que decía nomás, también debe ser un grito de alerta para Bernay, el técnico de Cerro. ¿Por qué digo? Porque acuérdense de cómo le cierra la llave de paso 2 de mayo en el partido anterior, con un claro 4-5-1, superpoblando ahí el medio sector y entonces fundamentalmente, ¿qué es lo que necesita los rapiditos que tiene? Como Iturbe y el caso de Cecilio. Espacio. Y no le dio espacio. Ya a lo largo y ancho del primer tiempo, el 2 de mayo. ¿Qué es lo que, y le complicó ahora General Caballero. ¿Cuál es mi conclusión? Como que le están ya estudiando muy detenidamente la contratáctica a Bernay, que tiene que saber resolver la situación. Pero ahí podemos debatir. Porque Cerro le creó muchas situaciones a General. No, es que General lo amañató como lo amañató 2 de mayo. Sí. Porque Cerro contra 2 de mayo, que a mí me tocó, yo lo vi por televisión, es muy diferente a verlo en la cancha, pero yo veo ese partido de Cerro 2 de mayo y Cerro no le creó mucho. No lo hizo figura al arquero de 2 de mayo. A Servín no lo hizo figura. No. Ayer Arévalo sí fue figura. Y le creó situaciones. Ferfer tuvo, Churín tuvo. Ferfer tuvo 2. Está con la pólvora mojada a Churín o le robaron la pólvora a Churín, a Ferfer también. Entonces a Cerro le cuesta. Y a Cerro ayer, para mí, que me tocó ver también el partido o partidos anteriores de Cerro, y muchos hablan de un
rendimiento regular, bajo de Pachi. Pero hay que ver un contexto general de lo que produce Pachi. Pachi tiene mucha movilidad. Y Pachi, si bien con la pelota en los pies no te crea muchas situaciones o no te está creando mucho, como el partido contra ¿quién fue en Villaliza que goleó Cerro? Que yo hice el partido otra vez encima contra Ameliano, que jugó Pachi. Sí. Y me dijo, jugó mal Pachi. Pachi con esa movilidad, él le genera espacio a Ituro y a Cecilio. Pero la gente juzga nomás, dice, jugó poco, no aporta mucho, cuando miran cuando tiene la pelota en los pies. Claro. Pero y cuando juega sin pelota. Ahí está pues el tema. Los espacios que te genera el Pachi con su movilidad, lo que él arrastra. No porque todo Pachi va, se junta, él retrocede mucho. Claro. Eso implica que un jugador del mediocampo del rival tenga que salir con él. Eso genera espacio detrás de los volantes, que lo pueda aprovechar Churín, que lo pueda aprovechar Cecilio. Entonces, ayer le faltó Pachi. Por más de que él no esté muy claro con la pelota, lo que él produce sin pelota es importantísimo para Cerro. Claro, no es que Pachi juegue mal. Lo que pasa es que el nivel de Cecilio y Ituro... El hincha de Cerro lo ve improductivo. No, porque no analizan. Es lo mismo que en el caso de Churín, que mucha gente lo está matando a Churín. Y lo único que pasa, Churín ayer jugó bien. La vez pasada hizo buenos movimientos ya para mí. Ayer, por ejemplo, él tuvo una pelota en que anticipa y cabecea, pero se iba al arco y era gol. Está bien. Ahora, ¿qué pasa con eso, Luis? El tema es que el hincha de Cerro te va a ver eso de lo combativo. Yo siempre resalté Churín el año pasado, ya en su peor momento, que estaba mal. Él combatía, luchaba, creaba espacio, peleaba. Pero ¿qué pasa? Llega un punto en el que vos decís el 9. Tiene que marcar. Entiendo, Jotita. Si Churín no tenía oportunidades, yo te decía, bueno, el equipo genera poco, no lo alimentan, pero Churín está teniendo oportunidades. Pero y no ayer en el está segundo metiendo. tiempo, Jotita, hizo buenos movimientos y creó oportunidades como para que el Queso, por ejemplo, quede 2 veces solo. 2 veces quedó solo el Queso Fernández. Y tampoco pudo definir con precisión. Bueno, ahí está, pues Churín le creó espacio al otro 9 que tampoco tiene gol. Y que juega en otra posición, ¿verdad? Pero bien, yo creo que Cerro, el partido de este fin de semana con Libertad para mí es para ver realmente, porque se va jugando una linda cancha, jugadores de gran jerarquía por ambos equipos, ¿verdad? Y es un clásico, para mí Libertad Cerro hoy es un clásico. Bueno, son los que pelearon el título el año pasado. Y bueno, y en este momento... Con mucha ventaja para Libertad, ¿verdad? Y en este momento son grandes candidatos. Claro. ¿Verdad? Con Libertad, que también está moviendo su ficha, porque está recuperando a Huguito Martínez. Qué buen jugador este Huguito Martínez, caramba, ¿eh? Qué buen jugador es Huguito Martínez. Y está recuperando y tiene un plantel largo de... Ayer cuando Gianluca daba el equipo de Libertad y después la banca de Libertad y decía, vos, caramba... Lo que siempre decimos todos, ¿verdad? Sí. 2 equipos. 2 equipos. 2 equipos. Porque los que quedan en el banco pueden hacer otro equipo, poner una camiseta y pero otro competir. equipo de competitivo, Sí, no es un total. equipo nomás, No. un equipo competitivo que te va a pelear. Exacto. Pero bueno, eso lo vemos después. Yo, no es que quiera, yo como hablé tan bien, porque vos me quisiste echar hoy, Benicio, yo hablé tan bien de Cerro Porteño, porque lo sigo viendo bien a Cerro Porteño, es decir, tiene errores defensivos y tiene errores, ayer le faltó, no fue el mejor partido de Carrascal por lo que estaban ustedes analizando, y sí, seguramente que sí, ¿verdad? Ahora entonces les planteo a ustedes, Bruno Valdés ya está aquí, feliz de su retorno a Cerro, él se pone la camiseta y juega. Sí. ¿Juega por Morel o por Báez? Por Báez. ¿Por qué por Báez? Porque yo creo que Báez hoy tiene más limitaciones que Morel. Y yo creo que está parejito. Para mí está parejo. Para mí lo veo más como central a Báez que a Morel. Yo lo veo la dupla Morel. Yo lo veo más lento a Morel que a Báez. Yo pienso igual que el Tano. Ayer, por ejemplo, lo he visto, no sé si fue el partido de ayer nomás, se notó demasiado lo de Morel. No entró luego bien al partido, perdió un par de pelotas divididas, ¿verdad? Y tiene una mala suerte Morel, por Dios. Y le entró tiene una mala suerte. Le pegó la pelota a él para que vaya adentro. No, a él le pegó ayer para que para que marque el 2-1. El otro día le cobran un penal en el Defensores, creo que fue. Que le cobran un penal, una mano que le pegó en la mano. Sí. O sea, a Morel se le cruzó una bolsa de gato negro. Pero hoy creo igual que para mí, si vos me das a elegir, Bruno Valdés con Morel. Igual entre los dos yo creo que Morel queda más expuesto porque tiene que salir constantemente a la espalda de Arzamendia.
Báez sale menos a la derecha que lo que sale Morel a la izquierda. Por ahí puede ser una cuestión de perfil también. No, lo que pasa es que Báez ahí es un poco más vivo porque él siempre fue central. No sabe cómo arriesgar. Y Morel hay momentos en que no define muy bien para salir. Y ahí se evidencia la falta de velocidad. Y el otro más tiempista. Más tiempista Javi Báez, para mí, ¿verdad? Pero... Por eso yo ayer pensé que salía Morel por rendimiento y no Javi Báez. Pero a lo mejor ayer un mal partido, pero la experiencia y la capacidad de Morel, jugador de selección. Para mí en un contexto general, Morel. Más peso, más chapa. Estamos 2-2, ya venimos. Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protegete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. En Asismed hoy celebramos 26 años, cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. En estos años fuimos recorriendo en conjunto con los médicos más reconocidos del país, innovando en infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos acompañarte en cada etapa y ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, junto a vos a toda la vida. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventas con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @AtlánticaSAPY. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Desde el 25 de enero solo con tu PIN podés realizar transferencias, pago de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información contactarnos o en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, 38 años creciendo juntos. Bueno, un detalle muy importante, vamos a escuchar en un ratito a Víctor Bernay. Acaba de confirmar hace algunos minutos un gesto más que destacable del Club Ameliano y su presidente, Héctor Melgarejo. Miren esto, don Osvaldo, dejaste un legado colmado de títulos que nos enseñó a que no importa de dónde salgamos, uno se encarga de forjar su destino y luchar hasta conseguirlo. En tu honor y por lo que diste al fútbol, hoy la B se vuelve negra. Ameliano juega hoy con la B de luto en memoria, en homenaje al gran ODD, que ayer tuvo una despedida extraordinaria, fantástica, que después vamos a compartir de nuevo también con los oyentes y los televidentes de Deporte Total. Ameliano rendirá tributo a ODD en el encuentro ante Olimpia el día de hoy en Encarnación. Qué gesto, no recuerdo un gesto como este, que cambien la camiseta. La primera vez. Sobre todo algo tan distintivo. Sí. Si bien Ameliano mantiene correctamente el escudo, la insignia, el color. Pero a Ameliano se le dice la B azulada. Sí, la B azulada. O sea, retoca una marca registrada del club. Para el partido de hoy. Para el partido de que a mí me parece loable, muy loable de la gente de Ameliano. Y que tiene un simbolismo demasiado profundo en este caso. Un contenido muy denso. Sí, la verdad. Sí. Le está honrando, o sea, quiero enaltecer lo que están diciendo ustedes por parte de Ameliano. Claro. Le está dando su característica, le está ofreciendo deportivamente lo que más le puede ofrecer en un partido de fútbol. Tocar su enseña. Sí, exactamente. Tocar su B azulada, algo que le caracteriza, como dijo Gotita, que le identifica a esta Y hay algo más, acá en esta imagen no está presente, pero Ameliano lo va a tener hoy en la parte de arriba, abajo del cuello, va a tener Osvaldo Domínguez Dip. ¿Ah, sí? QEPD y abajo, lógicamente, la fecha. Bueno, mira vos. Un sello extra. Sí. Por llamar de una manera, la verdad que es un gesto. De hecho, que nunca tuvimos en el fútbol paraguayo una situación que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Entonces, todo lo que sucede en torno a esto son situaciones inéditas, ¿verdad? Bueno,
felicitamos a la gente de Ameliano y a su presidente Héctor Melgarejo. Bernay decía esto, el técnico de Cerro, después del empate en Mallorquín. Pensando que viene, tenemos ahora Libertad, que el equipo que viene también en disputa del primer lugar, y va a ser de la misma manera que empezamos las 4 fechas anteriores. No nos va a modificar en nada. Vamos a trabajar la semana pensando en cómo nos va a sacar Libertad y pensando cómo lo vamos a tener nosotros Libertad para poder resolver el juego y poder ganar 3 puntos. En este primer 780 AM. Profe, buenas noches, saludos para todos. ¿Cómo se trabaja un poco con la ansiedad o no sé si llamarlo nerviosismo, profe, con el tema de las definiciones, porque me parece que hoy Cerro nuevamente tuvo mucho? ¿Te parece que es lo que más se debe trabajar un poco para tratar de corregir eso y para ver y llegar a los objetivos que quiere el equipo, profe? Sí, bajamos hay veces que pifiar y que acaban el ángulo y que hay veces que define bien y se la bloquean. Nuevamente el arquero nos tapó una con el pecho también. Yo recordaba a la actuación que tuvo el arquero de Fluminense, sacando con el hombro pelota. Hay que ser paciente, hay que seguir en el trabajo. El único camino es trabajar para intentar mejorar un porcentaje de efectividad, pero nada vamos a actuar y no hay que tener la ansiedad ni la super carga porque no hemos convertido todo lo que estamos hoy. Lo importante es que las gestaciones estuvieron, la definición a goles estuvieron, faltó cerrar en red. Pero bueno, seguiremos trabajando como lo venimos haciendo. Ayer trabajamos definición y ya varias veces en la semana así que con tranquilidad el gol se va a quedar. Ahora capaz que el domingo vamos, generamos 2 situaciones y hacemos 2. Bueno, esto fútbol, lo único que te garantiza es trabajar con balón largo de 2 rueditas al nivel y después seguimos que pueden pasar, tiene que debemos minimizar cualquier error porque vos ves que los rivales cometen muchísimos errores y la traición no termina en gol. Entonces, tranquilidad y paciencia. Obviamente que duele, porque duele mucho empatar y duele mucho que una superación futbolística del rival, que uno diga, bueno, fuimos superados y rescatamos el empate. Acá una superación futbolística importante de Cerro y no pudimos ganar los 3 puntos. Lo que decía Víctor Bernay, el técnico de Cerro Porteño, 12:08. Ya está, tenemos la imagen, nos ha enviado la gente del club y tenemos, ahí está la distinción. Qué gesto bárbaro, ¿eh? Qué gesto bárbaro de la gente de Ameliano. Osvaldo Domínguez Dip, 1940-2024. Qué tributo, ¿eh? Qué tributo. Muy bueno. Ameliano juega hoy ante Olimpia en Encarnación con la B negra, en homenaje a Osvaldo Domínguez Dip, con un tuit que elevó en las redes el presidente de la institución, Héctor Javier Melgarejo, y además este detalle que mencionaba Juan Eduardo, que ahora nos envió la institución, con este detalle, que en paz descanse Osvaldo Domínguez Dip. Le escuchamos a Robert, ya venimos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Y
Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py, en Instagram como Clash Motor. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos. Hasta 1.250 guaraníes menos en naftas y hasta 610 guaraníes menos en diésel. Todos los días. Visita la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque con el mejor combustible del país. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol Vamos. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bueno, ¿qué victoria volvió a meter el equipo de Guaraní? ¿Con qué contundencia? ¿Con qué definición? Marcó otra vez Walter González. Apareció ya el gol de Paul Charpentier. Paul Riveros también se hizo sentir el defensa de Guaraní. Le ganó Nacional, ¿eh? Charpentier, tu ficha. No es que sea no, mi ficha, es una ¿no? manera de decir. Sí, sí, un jugador que me agrada, que es muy guapo. Dijiste, Nico. Tiene algunos qué problemas. Bueno que te vino a Guaraní, es un buen jugador. Pusiste tu ficha por él. Las fichas de Guaraní hoy son Alcaraz y Walter González. Sí. Alcaraz tiene 3 goles en el campeonato. 3 goles en el campeonato, sí. Y no era titular. No era titular. Hizo el empate ante Sol, los 2 goles. Cuando estaba perdiendo 2 volvió a anotar. Y después volvió a anotar. Pero arrancó de titular ahora el último. Sí, ahora sí. Sí, ya arrancó de titular y hizo el primer gol. Hizo el primer gol. Yo creo que él iba a arrancar de titular, sí, es que no, el primer rival era Libertad. Claro. Porque está así, porque no jugó por ese motivo. Claro. El otro que iba a ser titular y no llevó la ficha era Charpentier. Sí. Yo creo que la dupla era esa que vos decís, ¿no? Era Alcaraz con Charpentier, sí. Es que podía jugar el partido con Libertad. A Charpentier, de hecho, estaba anunciado para el equipo, en el equipo principal, pero no había llegado a su pase, ¿verdad? Pero... Y ahora, no, voy a ser irónico, ¿verdad? Pero ahora se le abrió el arco a Walter González. Y enhorabuena para él. Y ahora lo extraña Olimpia. Y no, pero... No. Bueno, ¿qué me salió el alma? Sos venenoso, no hay caso contigo. No. Fíjate ahora, Charpentier... ¿Sabes cómo es? Lo metió en la trituradora. Sacó la materia prima de la trituradora y ahora quiere unir las piezas, quiere pegar. No, claro. Le mataste a Walter cuando estaba en Olimpia y ahora es tu... Ahora también. Mira, Walter González, por Charpentier, Alcaraz. Tiene 3 hombres y que los 3 están marcando goles. Eso es muy importante. Y lo tiene a Kevin Pereira también. Y sí, yo, entrenador, ¿sabe cómo tiro cohete? Si Charpentier, Aguilar y Walter siguen así, porque es lo que yo necesito. Lujo. Está por Charpentier, me dice producción. Paul, bienvenido a Deporte Total. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Luis Enrique te saluda. Hola, ¿qué tal? Saludo grande para todos ustedes. Bueno, Paul, ya te reencontraste con el gol, que es muy importante para vos, para un delantero. Y un momento muy bueno de un equipo que se está haciendo, porque hay que reconocer, Paul, este equipo de Guaraní se está armando, ¿eh? Sí, sabemos que somos un equipo en formación, que obviamente sí, se está conociendo, se está construyendo, pero estamos con los objetivos claros y yendo paso a paso. Hola Paul, te saluda Altano, ¿cómo estás? Felicitaciones por la gran victoria. Hola Tano, muchísimas gracias. Bueno, qué rápido pudieron armar el grupo, Paul, porque se nota que hay mucha predisposición, mucha solidaridad. Intuyo, me imagino que hay una competencia muy sana, porque lo contrario no podría haber arrancado tan rápido este equipo, porque este es un equipo nuevo, con el cuerpo técnico incluido. Así que si no hay unidad, esto iba a ser mucho más complicado de lo que aparentemente no lo es, ¿verdad? Sin duda. En todos los puestos hay mucha competencia. Creo que es un equipo bueno en todas las líneas que puede dar pelea. Sabemos que esto es muy largo, que recién arranca y no hemos logrado nada aún, pero tenemos las ganas de ser protagonistas. Sí, se nota eso, porque
en el equipo se ve mucha predisposición, mucha concentración, porque es un equipo que se va adaptando a las condiciones del partido. Ni hablar del calor terrible que habrán sufrido en el arranque del partido, seguramente el viernes, pero es un equipo que se adapta al rival, a las condiciones del campo, a las condiciones del juego, y la verdad que le sale muy bien. Me parece que eso es digno de destacar. Sí, es una de las características, ¿no? La concentración, la solidaridad que tiene todo el equipo y la predisposición a dejar todo hasta el último segundo de partido. Marcaste muy bien muchas de las cualidades que queremos seguir teniendo. Y esas transiciones rápidas son fundamentales, ¿no? Para dañar al rival. Sí, en ataque y en defensa. Hoy el fútbol se está volviendo de transiciones y tanto en ataque para explotar los errores del rival como en defensa para poder cubrirse cuando uno tiene la pelota. Son muy importantes trabajarlas bien y bueno, obviamente como te dije, va cambiando el fútbol todo el tiempo, pero estamos en una época donde las transiciones son muy importantes y bueno, estamos trabajando para mantener lo bueno que venimos haciendo y mejorar lo que todavía siempre se puede mejorar. Uh-huh. Sé que generalmente es partido a partido este tema, ¿verdad? Pero de acuerdo a este arranque que han tenido, ¿ustedes se permiten soñar con algo más de lo que soñaban inicialmente antes que arrancara el campeonato, Paul? No, desde que llegué al club las metas estaban claras, que es ser protagonista, porque la historia del club lo exige, la grandeza del club y la gente también. Entonces se entrenó, se hizo una pretemporada pensando en ser protagonista y obviamente sabemos, como te dije, no se ha logrado nada, pero sabemos que hay que seguir por este camino, trabajando mucho, esforzándose mucho y bueno, con la esperanza de que al final podamos darle una gran alegría a esta gente que se lo merece. Paul Charpentier, el hombre del apellido difícil pero el talento fácil. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Benicio te habla. Hola Benicio, muchísimas gracias por las palabras. Todo bien acá. Bueno, acá en la mesa te pusieron ficha a favor y nos alegramos porque la verdad el hecho de venir al fútbol en nuestro país, el esfuerzo, el sacrificio, el desarraigo, todo ese tipo de cosas sabemos perfectamente, somos conscientes y nos gratifica saber de que estás en un equipo renovado y que tu aporte puede ser importante porque cuanto más y mejores protagonistas tenga el campeonato, se va a jerarquizar el torneo, Paul. Sí, yo he visto el año pasado que si bien uno lo seguía, viendo las competencias internacionales de Sudamérica, no lo conocía tanto en profundidad y el año pasado me gustó la liga que vi. Ajá. Vi equipos y jugadores con mucho potencial, al menos a lo que yo estaba acostumbrado en la segunda división, vi bastante más jerarquía, bastante más velocidad de juego y me gustó esta liga. Por eso, bueno, ahora que estoy en Guaraní, bueno, vuelvo a decirlo, siempre voy a ser un agradecido a Luque por la oportunidad. Ahora me toca estar en Guaraní y desde que llegué, la mentalidad estaba en ser protagonista, en que la gente se merece un equipo así, protagonista. Entonces, desde el primer día que estoy entrenando, el mensaje es claro, sí, ir humilde siempre partido a partido, pero con esa mentalidad de pelear. Si tendrías que, digamos, mencionar un cuestionamiento dentro de un contexto general, de una visión general del fútbol paraguayo, Paul, ¿qué dirías, por ejemplo? ¿Qué nos faltaría a nosotros? ¿En qué sentido? Sí, por ejemplo, es un fútbol lento, es un fútbol intenso, es un fútbol de mucho físico, es un fútbol de mucho toque. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo calificas el perfil, el rasgo del fútbol paraguayo según tu perspectiva? Es variado, sí, es un fútbol directo, es un fútbol donde
se va muy bien de arriba, se ataca muy bien la pelota en lo que es los duelos aéreos, y donde he notado transiciones muy rápidas y vuelvo a decirte, un juego muy directo, y es una liga que me gusta porque es competitiva y cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Sí, es un fútbol un poco, no sé por qué Benicio te tiró a ese lado, pero está bien, te quiso pedir un análisis general. Yo creo que el fútbol paraguayo... Como que él tiene otra experiencia en otro país nomás. Él es protagonista. Sí, no, claro. Él tiene su característica y su estilo, que para mí se adecua muy bien al fútbol paraguayo. Él es muy guapo en cancha, él no tiene problema de perfil, corre, cae, ahí es... Yo lo quiero en mi equipo, es decir, yo estoy muy contento que haya ido a un club como Guaraní también. Claro, vos te sorprendiste que Luqueños le haya dejado ir. Perfecto. Paul, feliz contigo y con tu equipo, que sean protagonistas en el campeonato, van de menos a más y eso es muy importante. Eso es lo importante. Estoy contento por cómo se esfuerzan los chicos, lo veo todos los días, y uno poder aportar ese granito de arena también lo reconforta mucho. Así que nada, les agradezco mucho también a ustedes por las palabras. Gracias, Paul Charpentier. Hola, Paul, pero Paul Rivero, ¿cómo estás? Luis Enrique te saluda. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Luis Enrique, ¿cómo estás? Bueno, felicidades, marcaste ya ahora un gol importante en un momento que, repito, lo que le acabamos de decir a Batuto Cayo, Paul Charpentier, están yendo de menos a más en un Guaraní en donde vos sos uno de los pocos que todavía queda del equipo de la temporada pasada. Es un nuevo onceno, una base que se está haciendo de nuevo, Paul, y va a la segunda victoria con mucha contundencia.